de contacto, tenemos nuestro WhatsApp general, el número 55 46 18 57 19, y nos pueden escuchar por YouTube. Tenemos programas todos los días en Nuevo León, Sonora, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Colima, Colombia, Puebla, Ecuador y por supuesto Quintana Roo. También tenemos nuestros epicentros blogs donde pueden encontrar publicaciones quincenales. Ingeniero. Muchas gracias, Pati. El día de hoy tenemos una invitada de lujo desde Costa Rica para hablarnos acerca de la importancia que tiene la sociedad civil organizada para la gestión de riesgo en las comunidades. Haciendo referencia un poco acerca de nuestra invitada, ella es doctora en Ciencias de la Administración, tiene una especialidad en Derecho Tributario en la Universidad de Castilla de España, tiene maestría en Administración de Proyectos y es miembro del equipo redactor de la Ley del Marco de Cambio Climático. Ha participado en diversos proyectos, entre otros, algunos también en México relacionados con cuestiones ambientales, con la parte de comunicación, de cambio climático. Ha sido directora de proyectos también en recuperación de cuenca y educación ambiental, evaluación de fondos de inventario para gases de efecto invernadero, entre otros. Entonces, nuestra invitada tiene mucha experiencia en estos temas, a quien damos la más cordial bienvenida, a la doctora Beverly Hernández Castro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias, el placer es mío, agradezco muchísimo a Epicentro Quintana Roo, por supuesto a toda la audiencia que hoy nos escucha y los que nos miran. También un agradecimiento especial a CEGISO, una felicitación a CEPROC, que además tenemos al vicepresidente y extendemos un saludo también a todos sus miembros, al presidente Gonzalo y también a un miembro como Mariano Catase, que ahora también tiene una posición muy estratégica, y por supuesto al director de la Universidad Hussein Instituto Solano, quien también ha sido un catalizador para que este proceso sea una realidad y podamos estar todos compartiendo en un evento histórico como es el Pacto Global aquí desde México. Muchísimas gracias. Y bueno, para comenzar, porque a veces en estos temas, como el tiempo en radio aparentemente puede ser mucho, pero cuando empezamos a ver el tema, nos quedamos cortos. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito acerca primero de los antecedentes de la gestión de riesgos, por favor? Con mucho gusto, ingeniero Octavio, y agradezco la pregunta. Muchas veces decimos que la sociedad civil no comprende el riesgo y es porque no les contamos los antecedentes. Y a veces se habla de los términos de riesgo, resiliencia, desarrollo sostenible, cambio climático, y las personas te dicen eso es moda. Y no es una moda. Y muchas veces consideramos que las cosas que suceden a nivel de escenarios de Naciones Unidas no nos compete como sociedad civil. Y no hemos sacado el tiempo suficiente para transmitir el mensaje de que nosotros, la sociedad civil, precisamente a través de los impuestos que otorgamos a nuestros respectivos gobiernos en todo el planeta, hemos decidido y hemos nombrado nuestros líderes y tenemos representantes para cada nación en un foro mundial. Naciones Unidas tiene los representantes de la mayoría de los países de nuestro planeta y tratan de interpretar cuáles son las prioridades y hacer un consenso y hacer un acuerdo para trabajar en objetivos comunes. Porque las amenazas, los riesgos, los efectos de los fenómenos naturales, los efectos del cambio climático, los efectos de la variedad climática nos afectan a todos, no importa en qué país del mundo estemos. Nos afectan de forma diferente, claro está, pero nos afectan a todos. Así que hace muchísimos años
en Japón, que tiene una gran cultura de previsión, se firmó primero el acuerdo de Hyogo, o el marco de Hyogo, donde se tenía como prioridad que las naciones, que los gobiernos, hicieran una política pública que incluyera que el riesgo era una prioridad nacional y local, que se implementaran y fortalecieran las alertas tempranas ante los riesgos y que se hiciera un esfuerzo por fortalecer la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia. La resiliencia es un término que hemos tomado de un mundo más bien de los ingenieros, donde se golpeaban ciertas piezas de hierro para ver si eran resistentes, o más bien de acero, para saber si eran resistentes, que usualmente se utilizaban en las corazas de los barcos. Si esto resistía el fuego y resistía los golpes, decían que era resiliente. Este término ha evolucionado a través del tiempo, se ha incorporado en el tema de la psicología, de la sociología, y ha evolucionado, y ahora lo incorporamos y hablamos de personas resilientes, comunidades resilientes, países resilientes. Se hace una evaluación de lo que se ha logrado a nivel de este marco de Hyogo y se define una nueva agenda y unas nuevas prioridades en el marco de Sendai, que también es en Japón, en el 2015. Y es supremamente importante porque es el primero de 4 acuerdos que están interrelacionados precisamente como prioridad la gestión del riesgo, donde necesitamos comprender qué es la palabra riesgo, donde necesitamos fortalecer la gobernanza por parte de los gobiernos nacionales y locales acerca del riesgo, donde los gobiernos dicen que se comprometen a invertir en la reducción del riesgo y aumentar la resiliencia, y donde se comprometen a aumentar la preparación frente a los desastres ocasionados tanto por el ser humano como por fenómenos naturales, para responder mejor, recuperarnos mejor, rehabilitar nuestra infraestructura y reconstrucción, no solamente de nuestras vidas, sino de nuestros medios de vida, es decir, de que lo que nos da de comer a la sociedad civil, lo que genera empleo, lo que genera trabajo, nuestras actividades diarias, cómo lo vamos a hacer cada día de forma más resiliente, es decir, más resistentes ante estos desafíos. Muchas gracias. Cuando hablamos de estos temas también hay otro concepto que a veces también puede ser común utilizarlo, y seguramente la mayor parte de los municipios en un país como México, inclusive hasta se regula sobre este tema, y que le llamamos ordenamiento territorial, que a veces pudiera pensarse que ordenamiento territorial es dividir en cuadrantes algún terreno, ¿no? Y decir esto sirve para construir casas, esto para industria, y aparentemente hasta ahí, pero va más allá de fondo, va más allá esto del ordenamiento territorial, ¿cierto? Muchísimas gracias, Octavio, porque nuevamente es una pregunta fundamental. Una vez más, hemos dicho que tenemos un antecedente, un acuerdo mundial, unos acuerdos globales, pero eso se traduce en políticas públicas. Entonces, en el tema de ordenamiento territorial, justamente en América, tenemos varios gobiernos que han subido a categoría de ministerio, o como se dice en México, de secretaría, y existen secretarías de ordenamiento territorial. En otros gobiernos lo tienen a nivel de viceministerios o subsecretarías de ordenamiento territorial. En otros es una ley, en otros es un decreto o un programa. Lo importante es que todos de diferentes maneras lo han incorporado como una política pública. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial no es solamente un espacio físico. Desde el reconocimiento como ordenamiento territorial, disciplina de la geografía, nos explica que el espacio, el territorio, comprende más que lo físico, interviene completamente en la cultura. De hecho, nuestra cosmovisión, nuestro esquema de cómo nos organizamos políticamente, cómo nos organizamos económicamente, cómo son nuestras relaciones verticales entre la parte antropológica, es decir, el ser humano y el ambiente,
y también de forma horizontal los subterritorios. En otras palabras, hay un ejemplo que me gusta mucho mencionar, que es en Perú, que ha avanzado muchísimo en ordenamiento territorial y donde tuve la fortuna con la cooperación alemana y la Alianza para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, con el apoyo de la cooperación internacional, hicimos un proyecto de diplomado en ordenamiento territorial y se sacaron planes de ordenamiento territorial, pero basados en un concepto de zonificación económica ecológica. Si entendemos que el territorio es un ecosistema y que lo que yo como ser humano haga para utilizar los recursos naturales para convertirlos en mi medio de vida, es decir, lo transformo, se lo vendo a Octavio y los compañeros para recibir una utilidad, pero que si yo no lo hago de forma sostenible, o si la producción que yo hago para generar dinero y que sea mi medio de vida, yo contamino los recursos como el agua, la tierra o el aire, esto no va a ser sostenible a lo largo del tiempo. Voy entendiendo la dimensión de lo territorial, o si mis actividades económicas, mis actividades productivas son invasivas para mi compañera, generan un conflicto de intereses para mi compañera, ya sea porque sean ruidosas, ya sea porque afectan su cultura, su cosmovisión, sus principios y valores, en fin, su actividad económica. Puede ser que mi actividad agrícola afecte su actividad cultural o su negocio o su pesca en el río. Esta generación de actividades económicas pueden entrar en conflicto y entonces el ordenamiento territorial es una herramienta que nos permite comprender los flujos que existen entre los seres humanos, las actividades productivas y el uso del espacio. Por eso tiene que intervenir el gobierno nacional y local, y por eso la sociedad civil tiene que participar en estos procesos de ordenamiento territorial con una voz, con voto, de forma responsable y de forma organizada. Entonces, cuando hablamos del marco de Sendai, y uno de los puntos que se tocan mucho es el entendimiento del riesgo, precisamente, que no nada más es el impacto que te va a generar, y por lo que acabas de comentar, el ordenamiento territorial está muy a la mano, muy ligado con lo que es la vulnerabilidad de una población. Porque si hablas de cuestiones económicas, sociales, culturales, que también es parte de la vulnerabilidad, están estrechamente ligados. Completamente, Octavio, tu síntesis es correcta. Y por eso la sociedad civil tiene que estar organizada. En otras palabras, si yo como ciudadana individual me presento y reclamo con un cartel sola y digo, no estoy de acuerdo con la actividad económica que está haciendo Octavio, que está afectando este río, pues la verdad muy pocas personas me van a atender. Pero si yo me organizo con mi compañera y me organizo con mi comunidad y hacemos una gestión planificada y nos informamos de cuáles son nuestros riesgos, cuál es nuestra vulnerabilidad y cuáles son nuestros derechos, pero no solamente desde una perspectiva de reclamo, sino de cuál es la oportunidad que tenemos nosotros para aportar a que esta actividad que él está haciendo, que es contaminante o que perjudica mis otras actividades, nosotros podamos aportar para que sea positiva. O sea, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuál es mi actividad? Y en lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro nivel de exposición a los riesgos. Si yo conozco que los fenómenos naturales puede ser una crecida del río porque está aumentando la precipitación de la lluvia, es decir, está lloviendo con más intensidad o la cantidad de agua es en menos tiempo, lo que se duraba un día entero, a veces lo tenemos en tan solo una hora. Esa capacidad de absorber del suelo ya no la tenemos, la hemos perdido. Entonces se ocasionan muchas veces crecidas en el río que pueden arrasar con una comunidad o con un cultivo. Bueno, yo estoy expuesta a ese riesgo, yo vivo a los márgenes del río, tengo alguna actividad económica, he puesto una escuela allí, yo me estoy exponiendo a un riesgo. La vulnerabilidad no es solamente una perspectiva de víctima y no solamente tiene que ver con pobreza. Si bien es cierto, la pobreza
nos hace más vulnerables, ciertamente no es el único indicador. Puedes tener mucho dinero, que igual si te ubicas en una zona de alto riesgo y construyes donde no debes construir, construyes sobre una ribera del río o sobre la playa, vas a estar expuesto más que una persona de menos recursos que haya construido de una forma segura en un lugar seguro. En ese orden de ideas tenemos que entender que la vulnerabilidad es de varios factores, que tenemos que evaluar nuestra exposición al riesgo de una forma responsable y que tenemos que identificar cuáles son los posibles riesgos que yo como ser humano padezco, mi familia y mi comunidad, para entonces construir de forma participativa y conjunta un plan de acción de cómo responder ante estos riesgos, minimizar mi vulnerabilidad y cómo puedo yo restaurarme en caso de que sufra las consecuencias de un fenómeno natural. Claro, en ese sentido también la participación que hay en el caso de los gobiernos es muy importante, es muy relevante, con las políticas públicas y todo esto, pero por otro lado también está el papel que juegan los empresarios en un momento dado. Que si bien hay que alinearse a un marco jurídico, sin embargo al final de cuentas quienes son el motor de la economía y quienes de alguna manera participan pues es el sector empresario, que también ese papel nunca se puede desechar. Por otro lado, cuando hablamos de la gestión de riesgos, estamos participando con los consultores, los asesores, el sector académico, ¿no? Y de alguna manera, pues la sociedad también tiene que participar. A veces la sociedad es la que está más relegada de estos temas y es la que menos se involucra, porque piensa que alguien más lo tiene que hacer, o es gobierno, o es el empresario, pero es alguien más y la sociedad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería precisamente el rol, por un lado de los empresarios, pero por otro lado de la sociedad en la gestión de los riesgos? Genial. Aquí tenemos que partir de un concepto de cuál es el tejido social. Estamos muy acostumbrados a dividirnos y creo que tenemos que cambiar la fórmula matemática. Tenemos que empezar a multiplicar. El ser humano, decía nuestro amigo Rubén de ACIPROC, que es un tanto soberbio, ¿sí? Y avaricioso. Es como un instinto que nos quedó ahí de sobrevivencia y como que no hemos podido medir en este nuevo mundo, a veces tan materialista. Y eso nos hace perder el concepto de que estamos muchas veces restando y no sumando, pero que además sumar ya no es suficiente. Sin hacer un lenguaje catastrófico, porque eso no se trata. Si queremos hacer una gestión del riesgo tenemos que ser optimistas y proactivos, pero sí muy realistas. No podemos ser pasivos y el tiempo nos está ganando por nuestra pasividad. Y con todo el cariño del mundo y respeto, sí hago un llamado a la sociedad civil para ser más activos, más proactivos y que empecemos a multiplicar. ¿Y cómo podemos multiplicar? Pues no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho. Y cuando hablo de sociedad civil, estoy hablando en la definición más amplia, estoy hablando de tejido social. Si yo tengo un esposo que trabaja en el gobierno local y tengo una hija que trabaja en el gobierno nacional y mi madre es una anciana y tengo una hija que está en la escuela y yo trabajo en la empresa privada, ¿somos o no somos una familia? Somos un tejido social y muchas veces en los discursos vemos que hablan y el sector privado es responsable y el gobierno es el responsable y la sociedad civil no hace nada y los académicos deberían de aportar y los científicos y se nos olvida que somos el mismo tejido social. Si en lugar de estarnos dividiendo y en lugar de estar responsabilizando por partes a cada quien, nos sentamos juntos y hacemos alianzas, que es la invitación del Acuerdo Global Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, su objetivo 17 es la proposición de alianzas público-privadas que nos invita
para poder contribuir a los otros 16 objetivos, sentarnos en la mesa, decir en qué puede aportar la empresa privada, que la empresa privada no es un ente ajeno. La empresa privada es nuestro vecino, es nuestro amigo. Si nos da empleo, pues ni se diga, además es quien me está ayudando a subsistir, a resolver mis medios de vida. Si lo veo como un aliado y como que yo me tengo que llevar bien con esta empresa y la empresa nos ve a la comunidad como buenos vecinos, empezamos a fortalecernos y a decir en qué medida nos podemos beneficiar mutuamente, cuáles son nuestras necesidades, y si llamamos a la academia que está presente en nuestra comunidad y aprovechamos todo ese conocimiento científico y esa investigación para aplicarlo en nuestra comunidad, y si llamamos al gobierno local y les decimos no solamente demandante qué va a hacer por mí, sino y en qué podemos contribuir, ¿sí? Y si llamamos al gobierno nacional, regional, federal, de acuerdo a lo que se conozca en cada país, y le decimos, ¿por qué no nos dan una plática de cuáles son las leyes? ¿Cuál es el marco jurídico? ¿Cuál es el presupuesto con el que contamos? ¿Y cuáles son las herramientas y mecanismos con los que podríamos nosotros trabajar? Llamamos a la cooperación internacional. ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son las herramientas? Existen fondos, pero también nosotros como sociedad civil, ¿quiénes somos los actores estratégicos? El reconocimiento de los líderes de la comunidad, la juventud, la niñez y todos los grupos que históricamente en algún momento han sido vulnerabilizados o excluidos. Y les preguntamos en qué pueden aportar. No es solamente qué necesitamos, es qué podemos aportar. Y hacemos una nueva lectura de nuestro entorno e identificamos los recursos con los que contamos y las oportunidades y cómo juntos podemos hacer más y mejor, multiplicando el efecto. Entonces, el llamado es la alianza. Y les quiero contar rápidamente sobre un caso de éxito en Costa Rica, que es la Cruz Roja Costarricense, que en un inicio se consideraba que el tema de gestión de riesgo estaba más relacionado, o la gente lo visualizaba más con el tema de ayuda humanitaria o de emergencias, o ya cuando pasó el desastre, ahora sí llamamos a la Cruz Roja. Y ha tomado un nuevo liderazgo. Han aprovechado que los comités auxiliares están en cada comunidad del país y se ha generado una nueva cultura de educación para comprender qué es el riesgo. Y entonces, a través de jóvenes voluntarios, a través de familias voluntarias, de niñez y de muchas personas que trabajan en esta causa tan maravillosa, han empezado a ser líderes comunitarios y a generar sinergias y alianzas con los gobiernos locales, con la empresa privada, y están haciendo medidas, por ejemplo, de mitigación al cambio climático, como la reforestación de sus cuencas hidrográficas. Están haciendo medidas de adaptación, como la cosecha de agua de lluvia, reservorios de agua, y están educando a la población de cómo responder mejor, haciendo lo que ellos llaman el camino a la resiliencia o la ruta a la resiliencia. Muy bien. Tengo aquí una pregunta, pero antes de hacerlo vamos a ver si tenemos algo en nuestras redes sociales. Sí, tenemos varios saludos por parte de Rubén Borao. Gracias. Por parte de David Albores, saludos al panel y un abrazo fuerte a la doctora Beverly. Gracias. También tenemos una pregunta por parte de Víctor Carlos. ¿Cómo hacer para que todos los estados y municipios cuenten con un ordenamiento territorial basado en un mismo enfoque metodológico? ¿Decido ya? Sí. Bueno, es una pregunta muy valiosa. Le agradezco mucho a Víctor Carlos. Víctor Carlos, un enorme saludo y un abrazo solidario. Eres de los nuestros. Ya con tu pregunta está mostrando tu liderazgo y tu proactividad. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el marco que tiene México hacia el ordenamiento territorial y principalmente tu comunidad. Si queremos un impacto a nivel nacional y con esto contribuir a una meta global, tenemos que iniciar por nuestra comunidad y conocer los casos que existen ya de éxito, ¿sí? México ha liderado muchísimos procesos y tiene muy buenos casos de éxito en ordenamiento territorial que se pueden multiplicar y se pueden extrapolar.
Ahora contamos con una herramienta maravillosa que son las redes sociales. Podemos generar una comunidad para enlazar, ya sea a través de los gobiernos locales o a través de otros puntos focales de las sociedades. Por ejemplo, tenemos a CEPROC, que está haciendo un esfuerzo impresionante a nivel nacional. Tenemos los comités de protección civil y tenemos muchos más organizaciones que están trabajando directamente. Hay que acercarse y preguntar cuáles son los actores en mi comunidad y a nivel nacional que ya están trabajando la perspectiva de gestión del riesgo asociado a los fenómenos naturales, a otras condiciones de vulnerabilidad que nos genera las actividades empresariales, económicas y humanas, y también el ordenamiento territorial, cómo se está abordando. Pero el cómo lograr que sean todos los estados y con un impacto nacional, me parece que es una excelente oportunidad de repensar cómo podemos conectarlo, y pienso en este momento de forma rápida. Luego voy a tomar, si me dejas tu correo electrónico, puedo investigar y responderte más ampliamente, pero podríamos pensar en generar una comunidad en línea a través ya sea de Facebook o a través, por ejemplo, del campus virtual de la Universidad UCENS, que promueve proyectos de impacto ciudadano, y podríamos hacer enlaces para generar una mayor comunicación y compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas. Ok, seguimos con los saludos por parte de Rosa Mari Méndez Díaz, Miguel Ruelas. Tenemos también saludos por parte de Goretti, por parte de Eduardo Rodríguez. Y como siempre, muchas gracias a nuestros radioescuchas y por sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, regresamos nuevamente al tema que estábamos tratando, y ahorita que nos hacías comentarios acerca de precisamente la participación de la sociedad, y ya ves también con tantos conceptos que escuchamos, y haciendo un poquito de memoria sobre algunos eventos que han ocurrido en México, pues fueron los sismos primero del 85, después del 2017, donde nosotros veíamos cuál era el rol que jugaba la sociedad en esos eventos, y donde participaba, y donde había una sociedad solidaria, ¿no? Independientemente si tenía conocimiento, capacitación, equipos, si se necesitaba o no se necesitaba, y esa sociedad intervenía en un evento X, en este caso pues los sismos. Ahora entonces, el concepto de una sociedad solidaria es lo mismo que una sociedad preventiva o que una sociedad resiliente. Muy buena pregunta. Porque a veces pensamos, por ejemplo, en la parte de la sociedad solidaria, decimos, wow, los mexicanos cómo apoyan, pero una vez que pasó el problema, todos nos olvidamos de los eventos que van a seguir pasando, porque así como en esta zona en Quintana Roo es un paso de huracanes, si bien el periodo de retorno es cada 10 o 15 años, pero los huracanes siempre van a pasar por esta zona. Las zonas sísmicas siempre van a tener sismos. Las zonas donde hay volcanes, en algún momento puede hacer erupción un volcán, entonces estamos expuestos a ese tipo de situaciones, de eventos, pero pensamos que solamente en el momento que ocurre el evento es cuando tenemos que intervenir como sociedad. Por eso me saltaba esta pregunta, si es lo mismo ser una sociedad solidaria, que preventiva, que resiliente. Es una pregunta muy rica y compleja, porque nos permite replantearnos un concepto que yo comento mucho, que todos hemos escuchado alguna vez, que los chinos en su ideograma hablan que crisis está compuesto por otros dos ideogramas, que es riesgo y oportunidad. Y comentábamos la otra vez precisamente con los compañeros de ACEPROC, que les invito formalmente a visitar el blog, es muy interesante, hay unas contribuciones tanto a nivel nacional de México como de otros países, y filosofamos un poco y nos fuimos atrás al concepto de los griegos y lo vean como un punto crítico. ¿Y por qué es tan importante esto antes de responderle a Octavio? Si pensamos que el riesgo es un punto, que la crisis es un punto crítico, y que si la crisis desde el punto de vista de los orientales es un riesgo y una oportunidad, tenemos que pensar entonces qué es lo que pasa en un desastre como los que mencionó Octavio. Hay un punto crítico, viene un sismo que nos bota las casas, que nos bota las empresas,
que nos bota la moral y la confianza, porque las personas además quedan supremamente nerviosas e inseguras. Ese punto crítico nos permite tomar decisiones, y esa toma de decisiones pasa por decir, sí, yo no me debo volver a exponer al riesgo, pero siempre habrá un margen de incertidumbre y podría ser que suceda otro evento. La oportunidad va a ser cómo lo hago mejor. Si yo tengo que reconstruir, cómo lo hago mejor y cómo, después de estos eventos tan tristes que hemos pasado acá en México, cómo yo puedo generar una comunidad más resiliente. México se ha caracterizado por ser una sociedad solidaria, no solamente con los propios. México es históricamente un país que abraza a los visitantes y abraza a los extranjeros, y yo particularmente les quiero muchísimo. Y Amanda siempre ayuda cuando otros países están sufriendo, envía ayuda internacional. Pero les voy a poner una analogía que es un poquito cruel. En las Navidades muchas veces hacemos actos filantrópicos y decimos, vamos a llevar juguetes y vamos a hacer una fiesta en Navidad. Y eso está muy bien, eso es muy dulce y es muy bueno y hay que seguirlo haciendo, llevar un rato de alegría. Pero tenemos que ir más allá, porque con una noche de Navidad o con una fiesta de Navidad yo no transformo una vida, no transformo una familia y no transformo una comunidad. Tengo que generar crecimiento económico para que ellos cambien su modelo de vida y mejoren su calidad de vida. De la misma forma pasa con la solidaridad. La solidaridad es un valor que tiene que ir con nosotros de forma natural, al igual que los derechos humanos, que es parte inherente de la Agenda 2030. Pero no basta para transformar nuestras vidas. Entonces, si bien es cierto, después de un desastre, México ha sido increíblemente solidario con los propios y foráneos, no podemos dejarlo allí. Tenemos que desarrollar una cultura preventiva, o sea, no nos podemos esperar al punto de crisis a que venga el desastre y reaccionar. O sea, no tenemos que pasar a la fase de no solo ser reactivos, sino preventivos. Y eso pasa por tener una red de comunicación. Yo no me puedo esperar hasta que ellos dos estén en un problema. Yo tengo que estarme comunicando con ellos dos para estar siempre alerta y atenta y prevenir que ellos entren en un punto de crisis. Y entrenarnos, educarnos, adoptar planes de acción como el que presentó el señor Ciro en el Congreso de Chiapas, un hombre ejemplar de una comunidad que aprovecho para saludarle, que él generó ya una cultura preventiva. Es un hombre solidario, pero ahora generó una cultura preventiva y ahora tienen una comunidad resiliente. Es decir, esperemos que en Dios que no, pero si volviesen a pasar un evento, ya ellos tienen una red de acción, una red de prevención, se han educado, se han capacitado, han generado fortalezas, están desarrollando competencias profesionales y están incorporando el conocimiento de los expertos para ser resilientes. Si vuelve a pasar, ellos se van a recuperar más rápido, mejor, y van a restablecer sus medios de vida. Muy bien, entonces, precisamente cuando entramos al tema del entendimiento del riesgo, tendríamos que entender también cuándo soy una sociedad preventiva, cuándo soy una sociedad solidaria y cuándo soy una sociedad resiliente. ¿Para qué? Para que juegue el rol que me corresponde como sociedad en el momento que corresponde. Y sobre todo cuando hablamos de la prevención, que también es, sobre todo en México, no sé si sea la misma situación en Costa Rica, pero en México durante muchos años he estado trabajando en la reacción. Entonces la mayor parte de personas que nos involucramos en esto estamos muy bien acostumbrados a la reacción, y ese paso de la reacción a la prevención nos está costando mucho. Primero, entender el concepto, y segundo, en aplicarlo, porque nosotros tenemos algo que se llama protección civil, y protección civil para las empresas genera lo que es un documento que se llama Programa Interno de Protección Civil, y en el Programa Interno de Protección Civil, aunque tiene una sección que habla de los riesgos, pero donde hacemos mucho énfasis es en la preparación de las brigadas y los simulacros. Y todo el mundo se enfrasca, la mayor parte, lo vamos a generalizar, pero la mayor parte nos enfrascamos en
preparar una brigada y preparar un simulacro, preparar una brigada y preparar un simulacro. Todo el tiempo estamos trabajando sobre eso, pero nunca analizamos el riesgo de fondo. Cuando dice entender el riesgo, no es evaluar solamente el riesgo, sino qué vas a hacer para disminuir o para establecer los controles sobre ese riesgo. Ahora esto, si lo llevamos a la sociedad, es lo mismo. Toda la sociedad tendría que entender cuál es el riesgo. Nos quejamos, como decías hace un momento, no sé, hablando de padres de familia, pasa algo en una escuela y nos quejamos que el gobierno, en este caso Protección Civil, no hizo nada, nos quejamos que el director de la escuela o que la SEP no hizo nada, pero nosotros como padres de familia jamás hicimos ni el intento de saber si en esa escuela se cumplían con las condiciones mínimas de seguridad. Ni siquiera estamos hablando de un estándar elevado, las condiciones mínimas. Hablamos de una empresa. La empresa también tiene sus obligaciones y de acuerdo a lo que dice la Constitución Política en el artículo 123 y luego te habla de la Ley Federal de Trabajo, algunos artículos como el 475 bis y luego el Reglamento Federal y las normas oficiales mexicanas, y hay una serie de obligatoriedad hacia el patrón en relación a la prevención. Y está bien esa parte. Pero el trabajador no se mete. Cuando el trabajador le dice, no soy equipo, sigue este procedimiento, mientras no lo estén vigilando, no le importa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el riesgo. Entonces, llámese seguridad y salud en trabajo, o llámese protección civil o emergencias mayores o desastres, queremos que alguien más lo haga como sociedad y no nos involucramos desde el papel que nos toca jugar. Ya como sociedad, no nos involucramos en los riesgos. Y siempre queremos que alguien más. Entonces, esto aumenta todavía más el nivel de riesgo que tenemos como sociedad ante los riesgos. Así es, Octavio. Estás hablando de un tema cultural y vuelvo a traer a colación a Rubén, que fue el que nos trajo la reflexión hoy de cómo podríamos realmente generar una transformación, ser agentes de cambio, cómo podemos dar un salto a partir de hoy. Antes de responder puntualmente la pregunta, quiero recordarles que hoy estamos celebrando ya 4 años de haber firmado otro importante pacto, otro acuerdo global que es el Acuerdo de París, donde los países se comprometieron a no aumentar la temperatura del planeta más allá de 1.5, porque de lo contrario tendríamos efectos catastróficos para los cuales en realidad no estamos listos de afrontar y no queremos afrontar. Traigo esta colación no solo porque igual estamos en una fecha histórica y afortunadamente estamos rodeados de personas maravillosas que están hoy comprometidas, que quieren hacer algo, sino que ya llevamos 4 años de haber firmado ese acuerdo global. Y si nosotros no interiorizamos un cambio real, como decía Rubén, si no abandonamos ciertos hábitos y lo traducíamos en si no sacrifico un poco de mi beneficio personal por el bien común, si no interiorizo lo que es ética, no vamos a lograrlo. Y eso es cultura de ética. Porque la implementación de protocolos, y Octavio lo exponía en Ciudad de México, en el Congreso Internacional de Gestión del Riesgo, no es simplemente hacer una lista y decir, lo hice, lo tengo el manual, tengo el funcionario responsable en la comunidad, mi compañera es la responsable del comité, en la empresa es David Albores. No basta con eso, no basta con un documento, no basta con un manual, no basta con un protocolo hecho por un experto. Si yo no lo he interiorizado, si yo no lo practico, va a venir el fenómeno, ya sea natural, o va a venir el accidente laboral ocasionado por un ser humano o por un abuso de la tecnología, cualquier cosa que venga, y va a venir el desastre y no estamos listos. Tenemos obligatoriamente que cambiar nuestra mentalidad y yo, Bebe Hernández, decir cuál es mi responsabilidad ante el riesgo. Es más, preguntarme, en la Universidad de UCENS, en mi gestión diaria, ¿estoy yo poniendo en vulnerabilidad a la universidad? O cuando
Eloy va a Cejizo, está poniendo en vulnerabilidad Cejizo por sus malas prácticas, porque a pesar de que se leyó el manual y a pesar de que cuando vino el experto le hizo las preguntas respondió todo y tienen todos los equipos de seguridad, ¿sí? Y han hecho los ensayos de protección social y se sacaron una nota 10 sobre 10, sus prácticas contradicen completamente lo que dicen los manuales y el protocolo. Y mi compañera, que es la directora del Comité Ciudadano y está ligada, hizo todo el protocolo de protección civil. Vino nuestro querido Edgar específicamente a capacitarla, se sacó un 10 sobre 10, pero no se volvió a comunicar con la comunidad. Entonces, el día que nos pase el desastre, sea por un fenómeno natural o por un accidente humano o por lo que sea, o todas las anteriores, ¿sí? No vamos a estar listos. Si yo no digo mis prácticas, yo todos los días en mi casa tengo que ser una persona consciente del riesgo, reducir la vulnerabilidad, tener buenas prácticas y ser un ser humano resiliente, eso va a contribuir a que yo y mi familia sea una observadora y les diga lo que estás haciendo nos pone en peligro, nos pone en riesgo. Y cuando yo salgo a mi comunidad, le digo a mi compañera, ¿hace cuánto no haces una reunión? ¿Hace cuánto no haces un simulacro? ¿Hace cuánto no nos actualizamos? Y luego llego al gobierno local y les digo, señores, ¿hace cuánto nosotros no ponemos en práctica lo que hemos aprendido? Esta semana pasada justamente se generó un simulacro regional. Saludo a Claudia Herrera, que implementó un llamado a todas las naciones centroamericanas y del Caribe para saber si teníamos o no capacidad de respuesta en caso hipotético de que Nicaragua estuviera en una crisis. Y todos los países acudieron. Tenemos que tener esa conciencia, no podemos esperarnos más. Los fenómenos naturales, por supuesto que siempre han ocurrido, los accidentes humanos también han ocurrido, pero tenemos que tener claro que cada vez los fenómenos naturales son más frecuentes y tienen una intensidad que ya no es usual y por lo tanto muchas veces es impredecible. En el caso de los accidentes humanos siempre han habido, pero cada vez somos más personas y tenemos más vulnerabilidad. Si no trabajamos en reducir esa vulnerabilidad, si no entendemos cuál es el riesgo en que yo puedo incurrir o puedo atraer a mi comunidad o a mi empresa o a mi familia, no vamos a estar teniendo un efecto positivo. Mi invitación particular es interiorizarlo como ser humano, cuál es mi aporte, cuál es mi papel como responsable y no como víctima. Yo no puedo ser víctima de un riesgo o de un fenómeno natural o de un desastre. Yo soy responsable de haberme expuesto al riesgo, soy responsable de no haber comprendido el riesgo y soy responsable de no haber implementado buenas prácticas. Si ya mi casa se inundó y yo vuelvo a construir en el mismo lugar, pues yo me estoy exponiendo. No puedo por asuntos de tiempo entrar en una discusión muy usual y muy obvia, y es cuando las personas no tienen medios económicos y pareciera que fuese la última oportunidad de tener un hogar justo en un lugar riesgoso. Eso incluye otras medidas donde la comunidad tiene que intervenir. Pero en la medida de lo posible sí tenemos que comprender cuál es el riesgo en el que vivimos, cuáles son las cosas en que podemos cooperar para reducirlo y cuál es el plan de acción como persona, como familia, como comunidad, como empresa, como municipio, como estado, como nación y como planeta. Bastante información que necesitamos y seguramente tenemos dudas. Y antes de cerrar, me gustaría hacer esta pregunta. Si bien nos estuvimos enfocando mucho a la parte de la sociedad y su papel y su rol, pero ahora todos los que nos dedicamos a esto, los especialistas, los que de alguna manera tenemos conocimiento, los que hemos leído, que hemos estudiado, que asistimos a foros, que tenemos algún papel importante, ya sea dentro del gobierno, dentro de una empresa en relación a estos los riesgos, y también en la parte de seguridad se maneja
primero, aquí no existe la lógica. Es que era lógico que te comportaras de cierta manera, de una u otra manera. Pues es que era lógico que lo hicieras, ¿no? Porque todos tenemos una diferente lógica, una diferente perspectiva de las cosas. Pero también el papel que nosotros tenemos, estos grupos que te comentaba, es por un lado sensibilizar y por otro lado extender ese conocimiento, en este caso específico acerca de los riesgos. Como buen instructor, tú tienes que estar convencido primero del tema para poder convencer a otros. Bueno, entonces, aquí la pregunta que yo haría es, todos estos grupos que mencioné, los especialistas, los que estamos enrolados en estos temas, hemos fallado entonces a esa sociedad porque no le hemos hecho entender, no le hemos sensibilizado y no le hemos difundido toda esta información. Bueno, sería un juicio muy cruel. Y como me veo directamente afectada, voy a tratar de ser lo más objetiva posible. En primer lugar, y este es un tema importante, y es la práctica hace el maestro. El tema de reducción de riesgo y el estar preparado ante cualquier eventualidad pasa por estarlo practicando. Por eso insisto en que tengo que pasarlo por un protocolo personal. Tengo que ser una persona prudente, en primer lugar, para llevar una cultura preventiva a mi círculo social. Por otro lado, el nivel de responsabilidad siempre se nos hace fácil juzgar el pasado a la luz de los resultados. Y yo soy un poco más compasiva porque todos los días pido misericordia por ti. Y honestamente,